porque yo quería hacer una acotación sobre Entonces tu entra tú, comentario. pues, entra tú. Exacto. Ah, ¿Cuál es ok. el problema? Sobre tu comentario anterior, ¿no? Y es que, fíjate, hay que tener claro que cuando estamos hablando de política racional, la política exterior es la continuación de la política interna. Cuando tú quieras tratar de entender el por qué un Estado actúa de la manera en que actúa a nivel internacional, porque su política exterior es de tal o cual manera, si estamos hablando de estados racionales, con gobiernos racionales, busca la causa en su política interna. Eso es verdad, tienes razón. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos. La política exterior de Estados Unidos en estos momentos está obedeciendo más a sus necesidades internas que a la necesidad del mundo. Si llegan a compaginarse y una trabaja en función de la otra, aplausos prolongados y de pie. Pero si no, la prioridad de un Estado racional está en su política interna, en buscar la consecución de sus objetivos en materia de política interna. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos y eso es lo que está haciendo Putin en Rusia. Putin en Rusia, la guerra le está saliendo sumamente costosa, muy, muy cara, porque la población rusa está sintiendo el impacto de las sanciones, de una serie de medidas, y Putin no tiene cómo, digamos, mejorar la condición de los rusos. Entonces él tiene que buscar la manera de bajarle el volumen. ¿Y cómo lo hace? Aprovechando la guerra en Israel. Le sube el volumen a la guerra en Israel para que eso le baje, digamos, la atención sobre la guerra que hay en Europa entre Rusia y Ucrania. Y así pudiéramos ir desmenuzando cada uno de los estados que en estos momentos tienen, digamos, un rol protagónico a nivel internacional, y vamos a encontrar que cada uno de ellos está actuando en función de sus intereses de política interna. Totalmente ¿Qué de dice acuerdo. usted, señor Joel? Es así. El mundo se parece a las familias. ¿Qué trata de hacer un padre de familia? Bueno, proteger los intereses De su familia. de su familia, y luego, en función de eso, actúa en diversos ámbitos, y se puede ocupar de los parientes y se puede ocupar de los amigos, pero primero tienes que solucionar tu propio problema. Y eso es lo que está sucediendo. Y en Venezuela tenemos que hacer exactamente lo mismo. Nosotros, bueno, hemos recibido una lección de cómo actuó el CARICOM, cómo actuó la comunidad internacional en relación al tema del Esequibo. Entonces, nosotros tenemos que ocuparnos de nuestros asuntos, primero que ocuparnos de los asuntos de los demás. Y hay otra cosa importantísima, Joel, tenemos que empezar a sacarle el romanticismo de la política exterior. O sea, el romanticismo... ¿Cómo es eso? Bueno, chicos, pensar que todos los demás hacen cosas porque son buenos y porque son nuestros hermanos y porque ¿Y alguien no. piensa algo así? Sí, como no. ¿Aquí? Claro. ¿El gobierno? Claro, en Venezuela creen que el gobierno venezolano o la revolución bolivariana ha creído durante mucho tiempo que los países tienen hermanos. Los países no tienen hermanos, Sí. Kiko. Y eso es viejo y eso está súper trillado. Pero los países tienen intereses. Cuando los intereses se conjugan, coinciden, bueno, perfecto, y salen cosas maravillosas. Pero si Tú no lo estás se- diciendo porque los cubanos no están de acuerdo con lo de entre otras cosas. Bueno, a los entre cubanos, otras mira, cosas. por ejemplo, yo le voy a decir al y no se- gobierno, a los cubanos yo les quitaría el habla, no solo el petróleo, no les hablo más, Y no, por sinvergüenza. Lo y no que- solo eso, no solo eso. El nosotros, por ejemplo, atacar al presidente de Guyana porque él está haciendo cosas y dice cosas en función de los intereses de Guyana, no es estratégico, no es inteligente, porque lo alejas de la posibilidad de acercarlo nuevamente a una mesa de negociación. Lo alejas de la posibilidad de plantear una explotación conjunta, por ejemplo, de lo los que recursos. Acabas de tocar un punto clave. Para allá tenemos que ir, porque eso se va a dirimir cuando nos sentemos y nos pongamos de acuerdo. Eso lo va a dirimir en la Corte, Joel. Así es, en la manera cómo vamos nosotros a establecer el negocio energético en esa Tenemos que zona. ponernos de acuerdo. Pero además, Venezuela, por ejemplo, esa afrenta de haber izado una bandera y que nosotros no actuemos y no hagamos nada. Pero la afrenta está del lado nuestro, Del lado nuestro, que no del hicimos lado de nada. ellos. Bueno, Ellos por están supuesto, haciendo lo que les ellos corresponde hacer. es correcto. Que no me gusta. Bueno, si no me gusta. Ya Bueno, nosotros actuamos. Ya va, fíjate, porque
El Carre agarró y propuso que si él fuera ministro, los Sukhoi hubieran pasado por Houston. A mí me parece eso una locura. A mí también. Una locura. Y yo quiero mucho a Antonio Carri, pero me parece una locura. No, eso es parte de... Bueno, es un poco lo que, Sí. lo que dijo Pérez Jiménez en su momento y lo que dijo Lucinchi cuando el Caldas. Pero son no es la misma contextos realidad. diferentes. El No mundo son ha los cambiado tiempos. mucho de aquel momento para acá. Así es. La situación de Venezuela no era la misma en aquel momento que ahora. Mira, O a sea, Venezuela lo que menos le conviene es una guerra. Meterse en una No, guerra. evidentemente. Eso es un ¿quién la va a error. apoyar? Exactamente. No, al contrario. Los ingleses y los ¿Cuántos nos americanos, van a ¿cuál atacar? Malvinas? ¿Cuál Malvinas? Pero no Así digas es. tú los ingleses y los americanos, las islas del Caribe. Y todo los el mundo va a cubanos apoyar. vendrían a invadirnos. O sea, ¿quién A los cubanos que sacan la tarjeta roja, caramba, por sinvergüenza. Pero voy ahí. Lo estoy diciendo echando broma, pero con maldad, como siempre es, tú sabes, Como el debe ser. bullying. Fíjate, cuando tú revisas el episodio de Esequibo en la historia, porque aquí hay unos estafadores que para oponerse al referéndum venden un cuento que no es. Ve, en la historia, ¿cuándo es que los ingleses se apoderan de nuestro territorio? No fue durante la guerra de independencia que nos apoyaron. Los ingleses fueron parte importante de la independencia latinoamericana. Sino después, en la Gran Colombia, más bien es que se trazan, se reivindica el territorio venezolano y no hubo lío. Pero a partir de la República, de la guerra intestina y de las debilidades que produjo la guerra de independencia, 2/3 de nuestra población murió allí. Los venezolanos fueron el país que más efectos económicos y de vida tuvo en la guerra de independencia. Entonces, bueno, nosotros empezamos a pelearnos, liberales y conservadores, y todo eso, y empezaron a arrebatarnos, a meterse. Hubo un señor que hizo un mapa guayanés, y entonces puso lo que dio la gana. Después fuimos a París, y en París ni siquiera estuvimos presentes. Los americanos nos representaron, y el juez era francés, y bueno, ahí es que nos masacraron. Pero a partir de entonces que Venezuela comienza a reclamar el tema del Esequibo, logra en el gobierno de León y Betancourt el laudo de Ginebra, que, reconoce que nos habían estafado. Pero a partir de ahí, Guyana, que se da cuenta que puede perder la parte más clave de su territorio, porque en la cuña que hay las muchachitas acá, hablando de su país con orgullo y cosas, cuando dicen el Esequibo, pues son tres áreas que ellos tienen allá, 3 departamentos, dice, y ahí hay petróleo, minerales y no sé qué cosa. Y por supuesto, si pierdes el Esequibo, pierdes, lo que te queda es una franja chiquitica. Entonces, es Guyana la que a partir del laudo de Ginebra cambia el acuerdo de Ginebra, cambia su política frente a Venezuela, y a partir del 2015, sobre todo, con el apoyo del secretario general de la ONU, comienza una política dura que hace que desde ese momento y desde anterior los gobiernos venezolanos pongan en duda su participación en la Corte Penal, en la Corte Internacional. O sea, no solo el anterior, porque el riesgo de que la tesis de Guayana, que volviéramos al acuerdo de París, era muy grande porque la Corte, el secretario general de la ONU había dado manifestaciones obvias de estar de acuerdo más con la tesis de Guayana que con la nuestra, sobre todo por la aparición de ExxonMobil y los petroleros que comenzaron a financiar una puesta en escena de Guayana onerosa de política internacional, porque hay que ver el CARICOM. Cuando el CARICOM nos dice, mire, estamos con Guayana, ¿qué les está dando Guayana que no les estamos dando nosotros que le estamos dando petróleo? La puesta en escena de Guayana ha sido mucho más agresiva que la venezolana, que más bien termina reaccionando tardío frente a lo que ellos ya habían avanzado en la Corte. Vamos a hablar de todo eso porque ya vamos a entrar en el tema del Esequibo.